Amaneciendo con Jesús, con Manuel Fernández. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, Señor. Buenos días, estimados radioyentes. Ayer decíamos que la vida fue diseñada para compartirla, y hoy quiero animaros a cultivar la vida en comunidad. La Biblia nos dice que los primeros cristianos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Debemos cultivar como cristianos la vida en comunidad. Pero la vida en comunidad requiere compromiso. Solo el Espíritu Santo puede crear la comunión verdadera entre creyentes, pero lo hará mediante los compromisos que asumamos. Así Pablo nos enseña esta responsabilidad. Procurad mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Para producir una comunidad cristiana que perpetúe el amor, se necesita tanto el poder de Dios como nuestro esfuerzo. Por desgracia, muchas personas vienen de familias disfuncionales y con relaciones malsanas, y por lo tanto carecen de la habilidad de relacionarse en comunión verdadera. Debemos enseñarles cómo llevarse bien y entablar relaciones con otros miembros de la familia de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos abundantes instrucciones de cómo vivir juntos. Pablo dijo: escribo estas instrucciones para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Si deseas cultivar una comunión verdadera y desarrollar una comunidad fraternal en tu grupo de iglesia, necesitas tomar algunas decisiones difíciles y arriesgarte.
Primero, cultivar la vida en comunidad requiere sinceridad. Debes estar lo suficiente interesado para decir la verdad fraternalmente, incluso cuando preferirías pasar por alto un problema o no tratar un asunto espinoso. Aunque sea mucho más fácil permanecer en silencio cuando alguien a nuestro alrededor tiene un comportamiento pecaminoso que hace daño a los demás, no es lo que el amor nos demanda hacer. La mayoría de las personas no tienen a nadie que les ame lo suficiente como para decirles la verdad, aunque duela, y así continúan con conductas autodestructivas. Por lo general sabemos lo que es necesario decirle a esa persona, pero nuestros temores nos impiden abrir la boca. Muchas relaciones han sido perjudicadas por el temor, ya que nadie tuvo el valor de hablar en el grupo, mientras la vida de uno de sus miembros se desmorona. La palabra de Dios nos ordena vivir hablando la verdad con amor, porque no podemos formar una comunidad sin franqueza. Salomón dijo: una respuesta sincera es el signo de una verdadera amistad. A veces esto implica preocuparnos lo suficiente por alguien que peca o está siendo tentado como para enfrentarlo con amor. Pablo dijo: hermanos, si veis que alguien ha caído en algún pecado, vosotros que sois espirituales debéis ayudarlo a corregirse. Pero hacerlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Muchas congregaciones son superficiales porque le temen al conflicto. Siempre que surge un asunto que provoca tensión o incomodidad, inmediatamente se pasa por alto para preservar un falso sentido de paz. Alguien sugiere no complicar las cosas y apaciguar los ánimos, pero el asunto nunca se resuelve y todos se resignan. Todos saben cuál es el problema, pero nadie lo expresa francamente. Esto produce un ambiente viciado en el que hay secretos y se multiplican los chismes. La solución de Pablo es directa, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La comunión verdadera depende de la franqueza, ya sea que se trate de un matrimonio, una amistad o la iglesia. Aún más, en una relación, el túnel de los conflictos puede ser la puerta a la intimidad. Cuando un conflicto es bien manejado y se afrontan las diferencias, se estrechan las relaciones. La Biblia dice: a la larga se aprecia más al que reprende que al que alaba. Ahora, la franqueza no debe ser una excusa para decir lo que a uno se le antoje, donde quiera y cuando quiera. Eso es impertinencia. La Escritura nos manda que nos hablemos unos a otros como en una familia. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas. Es triste, pero la falta de sinceridad ha destruido miles de relaciones. Pablo tuvo que reprender a la iglesia en Corinto por su silencio ante la inmoralidad dentro de su comunidad. Como no había nadie con suficiente valor para enfrentarla, les tuvo que decir: no miréis para otro lado con la esperanza de que el problema desaparecerá. Sacadlo a la luz y tratadlo. Mejor es un poco de devastación y vergüenza que la maldición. Vosotros creéis que se trata de algo sin importancia, pero no es así. No deberíais actuar como si todo estuviera bien cuando uno de vuestros compañeros cristianos es inmoral o calumniador, o es arrogante con Dios, o grosero con sus amigos, o se emborracha o es avaro y estafador. No toleréis esta situación, ni considerad aceptable este comportamiento.
Yo no soy responsable de lo que hagan los de afuera, pero ¿acaso no tenemos responsabilidad hacia los de dentro, los que forman nuestra comunidad de creyentes? En segundo lugar, cultivar la vida en comunidad requiere humildad. Nada destruye tan rápido la comunión como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo. El orgullo levanta muchas murallas entre las personas, pero la humildad construye puentes. La humildad es el aceite que suaviza las relaciones y lima las asperezas. Por eso la Biblia dice: revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. La vestimenta apropiada para la comunión es una actitud de humildad. Sigue diciendo Pedro: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este es otro motivo por el que debemos ser humildes, porque el orgullo bloquea la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia que necesitamos para crecer, para cambiar, sanar y ayudar a los demás. Recibimos la gracia de Dios cuando reconocemos con humildad que la necesitamos. Ser orgullosos es oponerse a Dios y es una manera de vivir necia y peligrosamente. Podemos desarrollar la humildad de manera práctica, reconociendo nuestras debilidades, siendo tolerantes con las debilidades de otros, estando dispuestos a ser corregidos y valorando lo que hacen los demás. Pablo nos aconseja: vivid siempre en armonía y no seáis orgullosos, sino tratad como a iguales a la gente humilde. No os creáis más inteligentes que los demás. Y a los cristianos de Filipo les escribió: honrad más a los demás que a vosotros mismos. No estáis interesados solo en vosotros, sino en la vida de otros. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Es pensar más en los demás. En tercer lugar, cultivar la vida en comunidad requiere amabilidad. La cortesía o la amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideración con los sentimientos de otras personas y ser tolerantes con los que aún nos molesten. Pablo dice: el pueblo de Dios debe tener un gran corazón y ser amable. Los miembros de una familia no se aceptan porque sean inteligentes, guapos o con talento. Se aceptan porque pertenecen a la misma familia. Defendemos y protegemos a la familia. La Biblia dice: amaos unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Una de las claves para la amabilidad es conocer los orígenes de una persona, descubrir su historia. Cuando sepas lo que esa persona ha atravesado, serás más comprensivo. Otro aspecto de la amabilidad es no subestimar las dudas de los otros. La comunidad verdadera se produce cuando la gente se siente segura para poder expresar sus dudas y temores con la confianza de que no será juzgado. En cuarto y último lugar, cultivar la vida en comunidad requiere un contacto frecuente. A fin de cultivar una relación se requiere tiempo. La Biblia dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Debemos desarrollar el hábito de reunirnos, debemos pasar tiempo juntos para construir relaciones sólidas. Los primeros cristianos se reunían todos los días. Así dice en Hechos 2:46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Partían el pan en las casas y compartían la comida con alegría y generosidad. Para tener comunión debes invertir tiempo. Incluye en tus relaciones los ingredientes de comunión bíblica que hemos venido hablando. 1. Expresar nuestros verdaderos sentimientos. 2. Animarnos unos a otros. 3. Apoyarnos unos a otros. 4. lugar, perdonándonos unos a otros. 5. Hablar la verdad en amor.
Sexto, reconocer nuestras debilidades. Séptimo, respetar nuestras diferencias. Octavo, no andar con chismes. Y en último lugar, tener un contacto frecuente. La comunión genuina consiste en renunciar a nuestro egocentrismo e independencia para transformarnos en interdependientes. Los beneficios de compartir la vida juntos superan en mucho el costo y nos preparan para nuestra vida en el cielo. Que el Señor te bendiga. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Dice también en Hechos 14: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Dice también Filipenses 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Si estás interesado o interesada en comunicarte con nosotros, puedes hacerlo escribiendo al correo electrónico contacta@avivavoz.es o por mensaje a través de las redes sociales @avivavozfm
Repito, correo electrónico contacta@avivavoz.es o por mensaje a través de las redes @avivavozfm. Con mucho gusto atenderemos tu sugerencia, tu petición o necesidad. Muchas gracias por escucharnos y por tu interés. Amaneciendo con Jesús. Con Manuel Fernández. Es cierto que me ha herido aquel que era mi amigo, es cierto que ha caído en lo más bajo. No sirven las excusas, los hechos le delatan y aún me está sangrando el corazón. Y aunque prefiero no verle por un tiempo prudencial, aunque me duelen los ojos de tanto llorar, siento en mi corazón el magnetismo que aún sigue arrastrándome hacia él. Si miro desde la cruz, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Se abrieron los portones y entró la luz del día y el aire fue una brisa perfumada. Mis manos se elevaron, mis ojos sonrieron, mi deuda había sido perdonada. Y comprendí que es más grande la fuerza del amor que la venganza o el odio, el miedo o el rencor, que siempre triunfará la misericordia sobre el juicio, dándole al perdón una nueva oportunidad. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Hay tiempo de alegría, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cosecha, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de silencio, hay tiempo para hablar, hay tiempo de tirarse al ruedo, hay tiempo de esperar. Y siempre habrá un momento idóneo, un tiempo, una ocasión, para tender la mano, perdonar a mi ofensor. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Comprado por la misma sangre que yo.